Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de producción 2. El día de hoy vamos a ver control de producción. Antes de entrar de lleno en el tema de control, me gustaría mencionar dos pequeñas reglas que existen en el mundo de la producción. La regla número 1 que nos dice que el petróleo no producido en el día de hoy se pierde, y la regla número 2 que dice que no es técnicamente correcto tener una pérdida de producción sin conocer el origen de la misma. Es decir, la regla número 1 nos dice que en caso de tener pérdida, yo no puedo recuperarla más, debido a que lo que yo produzca al día siguiente no va a ser un recupero de la producción perdida hoy, sino que va a pertenecer al día siguiente. Mientras que la regla número 2 nos dice que en caso de tener una merma o una pérdida de producción, es importante conocer la causa, ¿sí? ¿Cómo hago para poder llevar o para poder sostener estas dos reglas? Es aquí donde entra el control de la producción, ¿sí? El control de la producción nos va a permitir, en todo caso, si tengo alguna merma, poder conocer la posible causa. Dentro de los controles preventivos de la producción, yo tengo tres tipos. Primero que nada, los recorridos diarios rutinarios, control de estado de la producción del pozo y seguimiento del pozo. Vamos a primero hablar del recorrido diario rutinario. Como su nombre lo indica, básicamente es un recorrido que realizan todos los días una persona llamada recorredor. Dentro de los recorridos diarios podemos encontrar varios tipos. Por ejemplo, control de las bombas inyectoras, control del equipo de superficie, control del traseado eléctrico y control de los tanques elevados. En el caso del control de las bombas inyectoras, esto solamente se refiere a los pozos de inyección de agua, en donde se realiza un pequeño control de la cantidad de agua que estamos inyectando, los caudales, ¿sí? La salinidad del agua, etc. Control de equipo de superficie, ¿bien? Que eso se aplica para los distintos tipos de bombeo, ya sea mecánico, PCP o inclusive electrosumergible. Inclusive también para lo que nosotros conocemos como urgencias naturales, en donde se debe realizar un control. El control del traseado eléctrico se hace en el caso de las cañerías que posean traseado eléctrico, es decir, para su calefacción, y el control de tanques elevados, que se realiza un control de todos los tanques que están en yacimiento ubicados en la zona de los pozos que producen poco caudal. Estos tipos de recorridos, como su nombre lo indican, se hacen todos los días sí o sí por un grupo de recorredores. Después vamos a hablar del control de estado de producción del pozo. ¿Sí? El control de estado de producción del pozo no se realiza diariamente, ¿sí? Excepto algunos, pero yo les voy a ir mencionando cuál se realiza diariamente y cuál no, debido a los costos altos que poseen la gran mayoría de estos controles. En primer lugar, vamos a hablar de la prueba de superficie. Esta justamente es una prueba que no se realiza todos los días, sino que se realiza en forma periódica cada, por ejemplo, 15, 20 días o tal vez un mes. Antes de traer la prueba de superficie les voy a mencionar lo que es un puente normalizado de producción. Es justamente este dibujo que ustedes están viendo acá, es la boca de pozo, y esto se conoce como puente de producción normalizado. En primer lugar tenemos la válvula de muestreo, ¿sí? La válvula número 1. Esta válvula de muestreo a nosotros nos permite obtener muestras de fluido. Fíjense que está conectada directamente al tubing. Nos permite obtener muestras de fluidos y además de eso, nos permite conectar algunos medidores como medidores de presión, de caudal, etc. Después tenemos la válvula del puente. Esta válvula, la válvula número 2, es la válvula que nos va a permitir a nosotros producir el fluido, ¿sí? Si yo cierro esta válvula, no estaría produciendo. La válvula de retención del puente es la que le sigue, la número 3. La válvula de retención es una válvula que funciona de la siguiente manera. Me permite que el fluido vaya en esta dirección, pero que el fluido no vaya en dirección contraria. Eso hacen las válvulas de retención, ¿sí? ¿Para qué se utiliza una válvula de retención? Básicamente para que justamente el fluido no regrese al pozo y de esa forma siempre esté produciendo. La válvula 4 es la que se conoce como válvula de entrecaño. Esta válvula a nosotros nos permite, mientras está abierta, poder eliminar parte del gas que se encuentra en la entrecolumna, es decir, entre el casing y el tubing. En el caso donde yo tengo pozos con una elevada cantidad de gas, es importante tener la válvula de entrecaño abierta. Una válvula de retención al entrecaño, que es la 5, que cumple la misma función que la 3. Y por último, la válvula de salida del puente. Bien, esta válvula
debe permanecer abierta si yo quiero producir, cerrada si no quiero producir. Y la 7 es la que se conoce como válvula de venteo. Esta válvula se coloca en ese lugar para poder ventear el gas en caso de tener una excesiva cantidad, pero no es lo recomendable porque estaríamos contaminando, ¿sí? Y las normas ambientales prohíben la apertura de válvula de venteo, solamente que se coloca en modo de seguridad. Una vez mencionadas estas válvulas, ¿sí? Vamos a pasar a lo que es la prueba de superficie en sí. La prueba de superficie consiste en medir básicamente una serie de presiones y cuánto tiempo tardamos en llegar a esas presiones. Si la presión es constante, va a suceder algo; si es menor, va a suceder algo; y si es mayor, va a suceder otra cosa. En primer lugar, vamos a explicar cómo se hacen las mediciones. Primero que nada, se coloca un medidor de presión en la válvula de muestreo, es decir, en la válvula número 1. Coloco el medidor de presión. Bien. Una vez que este medidor de presión está colocado en la válvula número 1, es necesario tener la válvula 2, la válvula 4 y la válvula 6 abiertas. De esta forma, el pozo está produciendo normalmente. Y vamos a tratar de medir la presión hasta que se permanezca constante. Una vez que se estanca esa presión, esa es la denominada presión inicial, ¿sí? Esta presión inicial básicamente es la presión de producción que tiene mi pozo. Ahora necesito determinar la presión final del pozo. Para poder determinar esto, lo que se debe hacer es cerrar la válvula 2, cerrar la válvula 4 y cerrar la válvula 6. Es decir, el pozo deja de producir. Una vez cerradas estas válvulas, tengo que parar el equipo en la carrera ascendente, es decir, cuando el equipo suba, las varillas suban, tengo que parar el equipo cuando mida una presión 12 kilogramos por centímetro cuadrado mayor que la presión inicial. Entonces, la presión final va a ser 12 kilogramos mayor que la presión inicial. Una vez que se paró esto, yo tengo que haber medido el tiempo, ¿sí? Mido el tiempo entre que cierro las válvulas y en la carrera ascendente mido el tiempo y lo paro cuando alcanzan los 12 kilogramos de diferencia. Entonces el diferencial de presión va a ser la presión final menos la presión inicial. Y el diferencial de tiempo básicamente es el tiempo que yo he medido. Bien, entonces hago esta división muy sencilla. Presión final menos presión inicial dividido el tiempo. Este factor de diferencial de presión respecto del tiempo se realiza todas las veces que yo hago una prueba de superficie. Si este valor permanece relativamente constante, quiere decir que el pozo se está comportando muy bien. Ahora bien, si esta presión, si este diferencial que yo he calculado es menor que las mediciones anteriores, estoy en un problema, y si es mayor, también estoy en otro problema. La idea es que permanezca constante, ¿sí? Esto sería lo ideal. Yo no quiero que sea menor, tampoco quiero que sea mayor, siempre constante. Que sea menor, ¿qué significa? Significa que puedo tener algún problema en las válvulas, por ejemplo, ¿sí? Eso quiere decir que si es menor puedo tener algún problema en las válvulas, si es mayor puedo tener también algunos problemas en el casing, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo si es menor o si es mayor, yo puedo tener o identificar distintos lugares de problema, y una vez que los he localizado, puedo actuar. Bien. Básicamente la prueba de superficie es una prueba que a mí me permite determinar si mi pozo está funcionando de forma correcta o si no lo está. Otros de las mediciones que se realizan no todos los días, sino periódicamente, cada 15, 20 días, un mes tal vez, son los controles de nivel y la dinamometría. El control de nivel sirve para poder medir el nivel estático o el nivel dinámico del pozo, ¿sí? Por lo general se mide el nivel dinámico. Consiste en el disparo de una señal de aire comprimido que rebota, yo lo puedo captar, y de esa forma me determina a qué profundidad tengo el nivel de fluido. Mientras que la dinamometría, ustedes lo han visto en materias como producción 1, básicamente yo puedo determinar el distinto comportamiento de la bomba
del sistema de bombeo mecánico. Es importante esto, la dinamometría sirve exclusivamente para el sistema de bombeo mecánico, nada más. Entonces permite conocer el comportamiento de la bomba, podemos ver si hay presencia de gas dentro de la bomba, si tenemos golpes de fluido, si tenemos golpe de bomba, etcétera, etcétera. Si tenemos algún problema con el ancla, nos permite determinar muchas cosas. Y por último, dentro de lo que serían, digamos, estos controles preventivos del pozo, tenemos el control de la producción, la cantidad de agua, cantidad de sales y cantidad de sólidos. Este control se realiza todos los días en la sección de control de batería, ¿sí? En primer lugar, para poder medir el porcentaje de agua, muy fácil, se puede obtener una muestra de la boca de pozo, ¿sí? A través de la válvula de muestreo, o bien se puede hacer a través de la medición de las alturas de agua y de petróleo en un tanque de control dentro de batería. Esta es la más común, es la que se utiliza normalmente, y para poder determinar el porcentaje de agua, yo tengo que primero determinar la altura de agua. Entonces, la altura de agua sería esta, HA. Bien, y HA sobre HT, esto es una división, me va a dar un pequeño porcentaje de agua, que es el agua libre. Bien, es el agua que yo tengo acá. Ahora bien, esto, que estoy rayando yo, es petróleo. Pero ¿qué pasa? El agua no siempre está libre, también el agua puede encontrarse en el seno del petróleo. Entonces, para poder determinar qué porcentaje de agua tengo, lo que debo hacer es retirarse una muestra de este petróleo, llevarlo al laboratorio y a través de una centrífuga puedo hacer que el agua decante, medir el porcentaje de agua y ahí aplicarlo a la altura total del petróleo respecto de la altura total de fluido y me da un porcentaje de agua en el petróleo. Entonces, mi porcentaje de agua total va a ser el porcentaje de agua libre más el porcentaje de agua que yo tengo en el seno del petróleo, ¿sí? Para poder determinar la cantidad de sólidos, lo que yo hago es retirar una muestra, ya sea de pozo o de tanque, y esa muestra la peso en una balanza, ¿sí? Por ejemplo, me da 1 kilo, ¿bien? Y una vez pesado, ese fluido se manda a una mufla. Una mufla es una especie de estufa, imagínense, en la cual los fluidos se hierven a alta temperatura. Entonces todo el líquido se hace vapor y lo único que queda es el sólido. ¿Bien? Entonces, una vez que se salió todo el líquido, se hizo gas, yo puedo retirar esos sólidos y pesarlos nuevamente. Supongamos 300 gramos. Eso quiere decir que el porcentaje de sólidos es del 30%. Porque tenía 1 kilo, es decir, 1000 gramos al inicio. Después de que quité todos los líquidos, me quedaron 300 gramos. Entonces, tengo 30% de sólidos. Y la cantidad de sales las puedo determinar a través de una titulación mediante el método de Moore. ¿Bien? Esto es un método bastante complejo en el cual yo tengo que retirar el agua de producción, hacerle algunos tratamientos especiales y mediante una serie de ácidos y algunas sustancias puedo medir la cantidad de sales que poseen. No me voy a poner a explicar en detalle el método de Moore. Si quieren pueden buscarlo, en internet hay muchos videos, pero con que sepan que se realiza mediante una titulación por el método de Moore es suficiente. Una vez hecho esto, tenemos el seguimiento del pozo, ¿sí? Que es el tercer tipo de control preventivo. El seguimiento de pozo lo podemos dividir en el legajo de pozo y en el parte diario. El legajo de pozo es básicamente la ficha técnica del pozo, es como una ficha médica, ¿sí? Básicamente tenemos sistema extractivo, instalaciones de subsuelo, instalaciones de superficie, cuánto me produce por día, la cantidad de agua, la cantidad de intervenciones que ha tenido el pozo, el promedio de la salinidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Básicamente es un resumen de toda la historia del pozo. Y después tenemos los partes diarios. El parte diario es una especie de papel, de partes justamente, que se llena todos los días, en donde tengo una producción bruta diaria, una producción neta diaria, producción acumulada, producción mensual, porcentaje de agua, porcentaje de sólidos, cantidad de sales y la densidad API de mi petróleo, ¿sí? Todos estos partes diarios se van acumulando en el legajo de pozo justamente. Es importante que el parte diario siempre sea completado porque a veces no son los mismos recorredores los que van a hacer los recorridos del pozo. Entonces es importante que el parte diario del día anterior siempre esté en la primera hoja del legajo para que
el recorredor pueda comparar los datos del día actual con el día anterior y notar a ver si hay alguna anomalía en el pozo. ¿Bien? Como conclusión, ¿por qué se realiza el control de la producción? Bueno, es muy sencillo. El control de la producción se realiza para que yo no tenga pérdidas, ¿sí? Para estar anticipado a cualquier tipo de problemas. Y en caso de tener algún problema, conocer la causa o la posible causa del problema. Es por eso que es importante el control preventivo, es decir, realizar control para prevenir cualquier tipo de pérdida, cualquier tipo de accidente, cualquier tipo de falla en mis equipos. ¿Sí? Bueno chicos, eso ha sido todo, espero que les haya servido. Recuerden que si tienen algún inconveniente o algún problema o alguna duda, no pueden consultarme sin ningún tipo de inconveniente. Saludos.